Robots con alma. Creo que a todos nos gustan los robots, porque seamos honestos, son épicos. Pero desde mi punto de vista, hay algo aún más interesante. Prefiero 1000 veces ver a esa criatura de metal con una conciencia casi inexistente y un mundo completamente nuevo por descubrir. Porque entonces aparece una pregunta muy curiosa. ¿Por qué un robot puede hacernos llorar más que muchos personajes humanos? A lo largo del cine y la animación, algunas de las historias más emotivas no han sido protagonizadas por personas, sino por máquinas. Pero, ¿por qué estas máquinas nos generan tanta empatía? Creo que la respuesta está en algo que yo llamo la paradoja de las máquinas humanas. Ya que al final de cuentas, un robot no debería sentir nada. Después de todo, no tiene corazón, no tiene recuerdos, no tiene emociones. Y aún así, muchas veces terminamos conectando más con ellos que con cualquier otro personaje. Y creo que eso pasa porque estas historias no tratan realmente sobre robots, tratan sobre algo mucho más profundo: aprender a ser humano. Robots que descubren la humanidad. Muchas de estas historias empiezan igual. Un robot es creado para cumplir una función específica, pero poco a poco algo cambia. Aprenden, observan y empiezan a entender emociones, como descubrir algo tan simple como el amor, o ver una máquina aprendiendo a cuidar y a proteger. Y en ese proceso nos damos cuenta de algo muy interesante. Estas historias no tratan sobre máquinas, tratan sobre descubrir lo que significa sentir y pensar más allá de sus programaciones. El concepto o arquetipo de robot buena gente o bonachón tiene un punto clave en Johnny 5, en la película Cortocircuito, diseñada por Sidney J. Mead, diseñador de la ciudad y los autos de Blade Runner y de la nave Sulaco de Alien 2. Y te das cuenta al instante que el diseño del robot es sumamente tierno, sus ojos grandes, movimientos curiosos, una actitud casi infantil, y que pareciera establecer las bases de futuros robots del cine. Es decir, son robots curiosos, expresivos y con personalidades muy humanas. Pero hay uno que lo cambió todo, el que marcó un antes y un después, el Gigante de Hierro, porque su imponencia nos confunde. A lo largo del cine se ha establecido una idea muy clara: los robots gigantes suelen ser amenazas, y ejemplos sobran. Pero el Gigante de Hierro es justamente lo contrario, son 15 metros de pura bondad, y eso marca un nuevo arquetipo, un nuevo modelo de robot en la cultura pop, un robot que no representa el miedo a la tecnología, sino lo mejor del ser humano. Y muchas de estas historias empiezan con una pregunta muy simple. ¿El quién soy? Es una pregunta recurrente en el ser humano. Es el pensamiento de búsqueda de identidad propia, basado en la autoconciencia, en los valores, en experiencias vividas. Nos los preguntamos para encontrar sentido, para gestionar crisis existenciales, o por el deseo de autenticidad y el miedo a vivir según expectativas ajenas. Y cuando un robot empieza a hacerse esa misma pregunta, la historia cambia completamente. Dejan de ser esa arma creada para destruir, y terminan aprendiendo algo mucho más importante: los verdaderos valores. Y en ese momento te das cuenta que la historia deja de ser sobre tecnología, pasa a ser sobre algo que todos vivimos, encontrar nuestra propia identidad. ¿Y cuál sería la razón real por la que nos gustan tanto? En lo personal, los robots con alma siempre me generan una especie de ternura, porque en teoría no deberían tener emociones, y aún así muchas veces terminan transmitiendo más que muchos personajes humanos. Da la sensación que quieren aprender, de que intentan entender el mundo, y en ese proceso, casi sin quererlo, terminan transmitiendo valores hermosos. Muchas de estas historias empiezan igual. Nos dicen que los robots deben seguir una programación específica, que están hechos para cumplir una función, pero con el tiempo algo cambia. Aprenden, desarrollan nuevos conceptos, toman decisiones propias y terminan haciendo cosas que van mucho más allá de lo que están programadas para hacer. Lo que estos realmente representan: los robots no solo aprenden emociones, terminan representando lo mejor y más valioso del ser humano. Representan la amistad, la empatía, la capacidad de elegir nuestro propio destino, incluso ser un héroe, o algo mucho más simple, pero igual de poderoso, como la perseverancia, la valentía, el sacrificio o la empatía. Creo que por eso funcionan tan bien los robots con alma en el cine, porque están descubriendo cosas que nosotros damos por sentadas, y por más que un robot no entienda de amor, amistad o sacrificio, lo aprende, y cuando lo termina de aprender, lo hace de una forma muy pura, porque no tiene ego, no tiene malicia, no tiene prejuicios. Por eso estos personajes terminan siendo tan queridos, porque representan la humanidad en su forma más simple. Un robot ve algo bueno y decide hacerlo, no porque está obligado, sino porque así lo entiende. Y tal vez por eso seguimos fascinados de estos personajes, porque cuando una máquina aprende a sentir, nos recuerda algo muy importante: que la humanidad no depende de nuestra naturaleza, sino de las decisiones que tomamos. Ryan Little. Yoga.